La primera profecía del Apocalipsis comienza con un problema. Jesús quiere advertir al mundo de su pronto regreso, pero no encuentra en su iglesia un grupo que esté viviendo a la altura de su llamado. Es por eso que en su amor Él trae un mensaje de amonestación, que es un llamado al arrepentimiento para aquellos que profesan ser su pueblo. Jesús en cada mensaje relaciona la experiencia del arrepentimiento con la victoria, y a cada vencedor le hace una hermosa promesa. La segunda profecía nos da a entender que el llamado de Jesús hace el efecto esperado. Hay diferentes tipos de miembros de iglesia que asimilan los mensajes y buscan a Jesús de todo corazón, y como resultado se arrepienten. Ahora Jesús tiene que solucionar otro problema. La paja está junta con el trigo, y es así que tiene que zarandear a su iglesia para que solamente quede el grano limpio. Ese proceso es descrito con la apertura de cada sello del libro que tomó el Cordero de la mano de su Padre. Lo que describe Apocalipsis 7 es un proceso de zarandeo que dará como resultado un remanente de 144.000 sellados y separados para la misión más importante que se le haya asignado a un grupo alguna vez en la tierra. El primer sello introduce un jinete cabalgando en un caballo blanco. Lo interesante es que al jinete se le da una corona, no es que ya la tiene. Esta corona es una corona de victoria y sin duda que representa la victoria que logra el pueblo de Dios cuando se arrepiente por oír y aceptar los mensajes que se le da en la primera profecía. Nota que este sello introduce a un jinete victorioso que sale venciendo para vencer. Una vez que la sinceridad sea una realidad en el seno del pueblo de Dios, y éste busque a Jesús y entonces se arrepienta, Dios iniciará una serie de movimientos con el fin de purificar a su iglesia, para que quede preparada para dar al mundo la amonestación final. Esa amonestación final, que será la presentación del Evangelio eterno, alcanzará a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Será el cumplimiento de Mateo 24:14. Este grupo no presentará discursos teológicos y doctrinales, sino que predicará una experiencia. El jinete victorioso del caballo blanco representa al grupo de arrepentidos que surge del pueblo de Dios. El segundo sello introduce un jinete con una espada que cabalga en un caballo color sangre. Esta escena describe dos tipos de tensiones. Tensiones mundiales que de alguna manera siempre repercuten como una prueba para la iglesia de Dios, y tensiones internas en la iglesia. Mientras el grupo de arrepentidos comienza a multiplicarse dentro de las iglesias cristianas, a nivel mundial se oirá de guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En la Biblia encontramos dos tipos de espada. Está la rampalla, que es la espada de doble filo que es usada como símbolo de la palabra de Dios, y está la majairán. En este pasaje no se hace alusión a la rampalla, sino a la majairán. La majairán es el término que usa Jesús en Mateo 10:34 al 36, cuando dice: yo no he venido a traer paz sino espada. He venido para poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Este sello está describiendo la tensión que surge como resultado de ponerse del lado de Cristo. El testimonio de aquellos que deciden vivir para Jesús molesta e incomoda muchísimo a aquellos que desean seguir viviendo en la tibieza.
Esta división llega a todos los estratos de la sociedad, pero especialmente se manifiesta en la iglesia. El tercer sello introduce a un jinete cabalgando en un caballo negro que tiene una balanza en su mano. Este momento parece ser muy difícil y oscuro para la iglesia. La balanza no solamente en la Biblia, sino prácticamente en todas las culturas es símbolo de juicio. Es interesante notar que lo que el jinete está pesando en esta escena son cereales, trigo y cebada. Y por lo que da a entender la voz que sale del trono de Dios, que para mí es la voz del Cordero, el cereal es carísimo y muy escaso. Para entender esta escena tenemos que analizar qué simboliza el cereal en el Apocalipsis. En el capítulo 14 de Apocalipsis, Juan describe 2 veces al pueblo de Dios con cereales. En primera instancia, él dice que los 144.000 son primicias. Esta figura está relacionada con la fiesta de las cosechas en el santuario, donde se presentaban a Dios los primeros cereales de la cosecha. Esos cereales eran cebada y trigo, justamente los cereales que se mencionan en este sello. Con estos cereales se hacía una masa con la que se presentaba una libación de aceite y vino, que era símbolo de la justicia de Cristo. Al final del capítulo 14, Juan ve una escena de la segunda venida de Cristo, donde lo ve sentado en una nube blanca con una hoz en su mano. Nuevamente aquí el pueblo de Dios es comparado con cereales que Cristo viene a cosechar. ¿Qué es lo que representa la escena del tercer sello? A mi entender, es el sellamiento de los 144.000 que se da como resultado de que el Cordero ha terminado de borrar del libro de la vida a todos aquellos que han profesado ser pueblo de Dios y que han rechazado la gracia. Este es un momento terrible, porque como resultado queda muy poco cereal. Sin embargo, a pesar de eso, se anuncia que la gracia no es afectada y sigue siendo abundante para ellos. El cuarto sello introduce un momento terrible para la iglesia impenitente. La escena describe a un jinete llamado Muerte, que monta en un caballo pálido y que su derrotero deja desgracia y muerte. Los elementos que causan mortandad, que se describen en este sello, son los mismos con los cuales Dios hacía juicio en el Antiguo Testamento por causa de la infidelidad de su pueblo. ¿Qué es lo que describe este sello? Dios deja a los impenitentes de su pueblo cosechar las consecuencias de sus propias decisiones. Ellos profesaban estar en el pueblo de Dios, pero no quisieron escuchar los llamados del testigo fiel y se resistieron activamente en contra de aquellos que lo aceptaron. Ahora tienen que ser separados drásticamente de la iglesia, ya que ellos se resisten a dejarla. Este momento será terrible para aquellos que viven de la iglesia, pero que no viven para Cristo. Para aquellos que utilizaron a la iglesia como una plataforma para enriquecerse y crear estructuras jerárquicas que pretenden controlar a los hombres sin permitir que el Espíritu Santo sea el que obre. Será un momento terrible para aquellos que usaron la política en las juntas de nombramiento y que al mismo tiempo obligaban a todos a seguir los resultados de estas juntas como si fuera la voz de Dios. O para aquellos
que disimulan su falta de confianza en Dios, poniendo su confianza en una organización. El quinto sello introduce una escena de martirio. Pareciera ser que en este proceso habrá hijos de Dios que habrán pasado al descanso por causa de Cristo. En ello se aplica Apocalipsis 14:13, que dice: bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Cuando ellos fueron al descanso, el mundo los vio como traidores, irreligiosos, iconoclastas y rebeldes a los sistemas religiosos. Ellos simplemente hicieron sin pensar en las consecuencias lo que el Espíritu y sus conciencias basadas en la palabra les llamaban a hacer. Sin embargo, ahora, en este sello, muchos comienzan a ver en la muerte de estos testigos un acto de fidelidad al Creador del universo. A mi manera de ver, es por eso que se les entregan vestiduras blancas como símbolo de que su muerte no fue en vano para la causa de Dios. Muchos durante este periodo los comienzan a distinguir como héroes para Cristo. El sexto sello marca la misma antesala de la venida de Cristo. Dios, por medio de la naturaleza, le anuncia a su pueblo que aquellos que vean estas señales verán a Jesús venir en las nubes. Esto comienza a resultar en la liberación del pueblo de Dios y en la toma de conciencia de los impíos de que al luchar contra aquellos que ellos señalaban como rebeldes, estaban luchando contra Jesús mismo. Este sello es la antesala de la venida de Cristo. Es la descripción de la época más terrible que vivirá el mundo. Sin embargo, Dios ahora mostrará que su pueblo estará salvo y que Él mismo se levantará para buscarlo y llevarlo junto a Él. En medio de todas las catástrofes que produce la liberación del pueblo de Dios, en este sello se describe a los impíos viendo venir a Jesús en su trono. Aparentemente la venida de Cristo no será un evento demasiado rápido. A medida que los impíos pueden notar el rostro de Jesús, el terror se apodera de ellos y piensan que no hay nadie que pueda mantenerse en pie en medio de esta escena. Sin embargo, hay un grupo que se mantiene en pie, que en ese momento estará feliz y no tendrá miedo porque aprendió en su vida a amar a Dios buscándolo de rodillas. Ellos son los 144.000. Los conceptos que aquí comparto acerca del Apocalipsis son el resultado de mi estudio personal, pero no pretendo imponerlos como si fueran la verdad. Lo que intento es hacer un aporte al diálogo y al estudio con todos aquellos que son sinceros de corazón. Si te sientes beneficiado por esta iniciativa, suscríbete a nuestro canal y comparte este material con todos aquellos que crees que aprecian el diálogo.